Lo que no comprendo es la zona donde debo buscarlo. Ok, vamos a ver eso haciendo una ejemplificación de todo lo que hemos visto en el eurodólar. Ok, para los que son nuevos también, yo opero un solo par. Ok, solamente opero el eurodólar en una sola sesión, una sola tipología de entrada, o bueno, básicamente un mismo sistema de confirmaciones. Eso en lo que me baso. Ok, pero pues vamos a ver igual todos los conceptos. Ok. Mm, ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar? Vamos a hacer un mapeo general completo desde una temporalidad mayor hasta una temporalidad menor. Ambos, hermano. Eh, ¿Alguna pregunta desde el punto de vista técnico? ¿Cómo estás, Ilaya? Buenos días, Miguel. Por aquí ando con un poco de café. Bueno, por aquí es temprano todavía, ¿ok? Acaba de iniciar la sesión de Nueva York. Ya muchos saben que yo me espero que pasen las noticias. No soy de operar noticias antes. Probablemente sí después. ¿Cómo estamos, Patricia? Gracias, hermano. Qué bueno que te guste lo que se comparte. Ok, no hay ninguna pregunta. Iniciamos entonces. Póngame en el chat. Ah, iniciamos. Póngame en el chat para ver si estamos todos listos. Ok, bien. Ya saben, la gran mayoría, y me gustaría que me acompañen, qué es lo que hacemos al iniciar una sesión. ¿Ok? Hay algo que siempre me gusta decir es que yo construyo o trato de construir una... Sí, Hernán, no te preocupes que lo vamos a ver dentro del concepto. Una de las cosas que yo trato de hacer a la hora de iniciar en el mercado es construir una narrativa. ¿En qué me voy a basar al construir una narrativa? Simplemente saber en la historia que estoy contando, ¿ok? ¿Quién es el protagonista? Hay dos protagonistas dentro de una historia, que son los, ¿quién me pone? Perfecto. Los compradores y vendedores. Básicamente son los que van a determinar, gracias a la ley de la oferta y la demanda, quién tiene el control en la temporalidad que estoy analizando. ¿Ok? Nos vamos a centrar siempre en la temporalidad, desde una estructura, o entender la estructura desde una temporalidad mayor, una temporalidad intermedia o mediana y una temporalidad pequeña. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ir desde la temporalidad mayor hasta la temporalidad mediana, analizar, y si necesito ejecutar, voy a ejecutar ya sea en la temporalidad mediana o en la temporalidad pequeña. ¿Ok? Me voy a centrar siempre en el último movimiento. ¿Ok? Esto puede ser parte de un fractal o rango estructural. ¿Ok? Entonces, voy a determinar quién tiene el control a nivel estructura. A nivel estructura, ¿quién tiene el control? ¿Quién me dice? A nivel estructura, ¿quién tiene el control? Vendedores, vendedores. Por ahí me dicen demanda. Oferta, oferta. Ok, sí. A nivel estructura, yo voy entendiendo que el precio me ha ido creando nuevos mínimos y hay una estructura bajista. Pero hay un último movimiento o impulso alcista. ¿Me puede dar esto una señal de que puede cambiar la estructura? Sí, pero la estructura sigue siendo bajista. Un fractal o un movimiento de impulso no te determina una estructura. ¿Te puede dar el inicio o la nueva formación de una de ellas? Sí, pero no te cambia la estructura del momento. ¿Ok? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de escenarios. Voy a ponerlo aquí. Muchos creemos que hay un cambio de carácter aquí y el precio sigue generando ese movimiento. ¿Les ha pasado eso, sí o no? ¿Sí o no? La historia de nuestra vida. Ok, entonces hay que tener siempre mucho cuidado
¿ok? En interpretar este tipo de movimientos, porque bueno, sí, a nivel conceptual, vamos a llamarlo, hay un cambio de dirección a nivel de impulso, pero la estructura siempre va a ser la que manda, ¿ok? Entonces tengo que saber en qué momento realmente me está haciendo un cambio de carácter y en qué momento simplemente me está haciendo probablemente una manipulación de un alto para generar una continuidad de la estructura, ¿ok? Entonces, me voy a centrar de momento en entender que la estructura es bajista, pero ¿cuál es el último mínimo? Este. ¿Cuál es el último máximo? Este. Por ende, el último impulso que se ha generado dentro de la estructura es todo este último movimiento. ¿Sí? Voy a marcarlo como un mínimo semanal y un máximo semanal. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Vamos bien. ¿Vamos bien? Bien, chicos. Ok. Ahora, ¿qué voy a determinar dentro de este movimiento semanal? ¿Cuáles son mis zonas baratas? Todo lo que está por debajo del 50%. Pero hay un detalle más. ¿Quién me dice? Sol, fuera de la liquidez. Muy bien, Noel. Todo, no solamente tiene que ser lo que esté debajo del 50%, sino lo que también está debajo de la ruptura de estructura. Porque esto puede ser un order block, vamos a decirlo así, una zona de interés por debajo del 50%, pero no es la zona de órdenes que te creó la ruptura. La zona de órdenes que te creó la ruptura es todo lo que está por debajo de ella. Y voy a marcar esta zona. Bien. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien, chicos? ¿Me he dejado entender hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué más puedo determinar dentro del movimiento? Ok, algo que puedo determinar es, ya sé qué es lo que hizo el precio, de dónde viene, hacia dónde puede ir y actualmente dónde está. Actualmente dónde está. Y actualmente puedo revisar, ok, actualmente el precio viene de un movimiento, ok, este último movimiento, que equilibró, pero que acabamos de ver, lo siguiente, ¿no? Me acaba de equilibrar, pero nunca activó las órdenes que estaban por encima de la ruptura. Y yo voy a marcar ese movimiento como una posible zona de reacción que no necesariamente tiene el control, porque de momento a nivel impulso o a nivel fractal tenemos un control de la demanda de momento. ¿Por qué puedo determinar ello? Porque entiendo que han habido muchos escenarios donde la oferta comenzó a fallar, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué más podría haber en semanal? O ya vamos a diario. ¿Algo más que podríamos ver en semanal? Ya entendemos más o menos cuál es la situación o la narrativa dentro de la perspectiva semanal. Todo bien. Ok, nos vamos a diario. Voy a simplemente copiar este link para que esto luego lo podamos compartir. Ya. Ok. ¿Quién me dice cuál es el último movimiento diario? Pueden marcarlo si gustan. Ok, hay opciones divididas. Siempre nos vamos a centrar en el último movimiento, chicos, ¿ok? En el último movimiento, donde se genera la última ruptura. Yo veo, de momento, voy a marcarlo por aquí, una ruptura
hacia el alza. Déjenme simplemente dar esto hacia el alza. Y yo me pregunto, ¿quién me creó este máximo? Creó este mínimo, ¿no? Este mínimo fue el que me generó el último impulso para crear este rompimiento. ¿Y qué pasó con ese mínimo? Cambió su estructura. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? En realidad, el precio venía de una situación alcista, ¿ok? Hasta que me genera un último cambio de dirección. ¿Qué considero un retroceso y qué considero una pausa? A ver, una de las formas en las que te puedes ayudar para interpretar qué es una pausa y qué es un retroceso es Heikin Ashi. Te ayuda mucho a limpiar la gráfica. ¿Ok? Te determina cuáles son realmente pausas y cuáles son retrocesos. Estos son movimientos mucho más evidentes como retrocesos. ¿Ok? Esa es una forma, probablemente la más simple y sencilla. Un retroceso parte de un movimiento que te crea una ruptura de estructura. ¿Ok? ¿Cuándo es una pausa? Por ejemplo, esto es una pausa. Esto es una pausa. Es más, si tú lo ves, por ejemplo, lo limpias aquí, entiendes que todo era un solo movimiento y esto era una pausa, no era un mínimo. No era un retroceso. Bien. Velas Heikin Ashi te ayudan un poquito. Okay. Bien. Entonces, yo puedo determinar que tengo todo este último impulso desde una perspectiva que debería entender cuáles son mis zonas caras. Ahora, todo lo que esté por encima del 50% para mí es una zona cara. Sería mi zona. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Estoy dejando entender? Háganmelo saber. ¿Estamos bien? Ok. Bien. ¿Qué más podríamos determinar o marcar por aquí? A ver, podemos determinar que hay una posible zona. La voy a dejar marcada. Que me puede dar una posible reacción. Entendiendo este último movimiento. Bien. Perdonen, que todavía estoy con los estragos del mal de la semana anterior. Bien, entonces yo voy a tener este movimiento, voy a tener un último impulso como tal, donde me estoy dando cuenta que aún sigo en mis zonas baratas, en el que el precio, entendería si que yo quiero ver una reacción diaria, tendría que esperar que el precio llegue a una zona cara, ¿ok? Por ende, puedo entender también que si esto en una temporalidad menor me confirma una situación de compras, yo puedo estar operando toda esta situación de pullback, que es básicamente lo que ha pasado al inicio de esta semana. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, Juan Camilo, hay un video dentro de YouTube donde yo hablo sobre cómo armar el rompecabezas y el paso. Ok. Bueno, vamos a copiar esto y nos vamos a ir a 4H. Ok. Comienzo a entender qué es lo que pasó en 4 horas. Y en 4 horas el precio generó todo este impulso. De aquí hasta aquí. Que nunca tuvo una corrección. Esto. Nunca tuvo una corrección. ¿Cuál sería una zona posible
refinando dentro de la zona diaria. Esa podría ser una zona interesante. Vamos a marcarlo. H. Vamos a quitar un poquito esto. Para que no nos haga tanto ruido. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver? Vemos que de momento a nivel fractal o a nivel máximo y mínimo se había generado este último movimiento. ¿Quién creó este mínimo? Pues este máximo, de momento. Y entiendo yo que este movimiento proviene de una reacción de un bloque, y aquí viene la pregunta. ¿Este bloque de aquí está por encima de una ruptura, sí o no? ¿Qué me dice? No, por debajo. Por ende, esto tiene un potencial, por más que este movimiento, a ver, siempre nos vamos a centrar en lo evidente, ¿ok? Yo tengo una oferta aquí. Este movimiento tiene un potencial de llevárselo en cualquier momento. ¿Con qué intenciones? De llegar a las zonas más caras y de ahí puede generarte el movimiento bajista como tal, ¿no? Pero hasta que eso no pase, lo voy a tener referenciado. Simplemente entendiendo que el precio me generó una reacción en un movimiento que no partía de una ruptura o no estaba antes de una ruptura. ¿Ok? Entonces yo estoy de momento en este último movimiento. Esta es la última negociación que se ha generado, donde han creado o donde está en control el movimiento de ventas desde la perspectiva de 4 horas. Ahora, ¿todo este movimiento se ha podido aprovechar en una situación de compras? Sí. ¿En qué escenarios? En una temporalidad menor. ¿O alguien ve alguna fractalidad alcista en 4 horas? ¿Qué me dice? No. Por ende, yo me voy a centrar en entender esto en una temporalidad menor. Bien, hasta ahí. En estos escenarios, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Me he dejado entender? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Qué no me dejé entender, Lenny? Cuéntame. ¿Qué, qué necesitarías que pueda repetir? O al final voy a dar la opción para que abran el micro y por ahí que yo les puedo compartir nuevamente. Porque siempre me centro en el último movimiento, máximo y mínimo. Ahora entiendo que hay fractalidad pendiente en movimientos anteriores, ¿no? ¿Sí? Vale, ¿estamos claros hasta ahí, chicos? Háganmelo saber. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. A ver, por ahí. ¿El rango siempre lo determina en base al quiebre? Sí, yo siempre lo determino en base al quiebre. Ahora, hay una teoría de rangos que se debería interpretar con la liquidez. Un poquito más extenso, pero básicamente a nivel estructura es centrarnos en el último movimiento. Máximo y mínimo que puede generar el impulso hasta que te crea la corrección. Cuando te crea la corrección, ya entendemos que es cuando nos genera ese cambio de carácter que regresa hasta las zonas, obviamente, caras o baratas. Bien, ok. Continuamos con M15. Póngame en el chat. Señor, muy bien. Vamos a ver. Ok, listo. Vamos. 15 minutos.
en esto. Ok. ¿Qué era lo que teníamos desde el movimiento de 15? Todo este movimiento. Comienzo a tener cambios de estructura. Comienzo a tener reacciones de demanda. Me vuelve a crear ruptura. Me vuelve a crear reacciones de demanda. Me vuelve a crear ruptura. Aquí es donde se da el escenario de compras que nosotros pudimos haber visto. Okay, todo ese impulso. Okay, para los que me preguntaron incluso por qué tomé esa entrada, si no estaban seguros si estaba en una zona barata o cara, estaba en una zona barata aún, que se podría haber buscado toda esta continuidad del impulso. Okay. Y esto es algo que quiero que quede muy, muy en cuenta. Yo, cuando tengo una ruptura, ¿quién me dice qué es lo que se viene cuando hay una ruptura? ¿Quién más dice? Retroceso. Más así. No, no válido para los que ya han estudiado, Jesús. No válido para los que ya han estudiado, Plácido. Bien, es verdad que siempre se genera una corrección. Ahora, yo les pregunto, ¿nosotros sabemos cuándo nos va a dar la corrección? ¿Sí o no? ¿Cuántos han intentado después de una ruptura comenzar a vender? Y el precio, lo único que se ha dedicado a hacer es esto. Subir, subir, subir y subir. ¿Alguien le ha pasado y ha tratado de vender y lo saca, vender y lo saca? Incluso hace esto. Por ahí en el camino hace esto. Viene, ya Diego, es momento de vender. Y los vuelve a sacar. O solo a mí. ¿Ha pasado? ¿Sí? Bien. Lo que tenemos que entender es que nosotros no podemos determinar cuándo el precio hace el cambio de carácter. Por ende, no debo adelantarme a creer que el precio que cuando hace un quiebre te va a hacer una corrección. Siempre después de un quiebre hay una continuidad de impulso. Se les voy a demostrar. Después de este quiebre que hubo. ¿Alguien ve alguna corrección o solamente ven una continuidad del impulso? Ni siquiera corrige el 50%. Todo es una continuidad de impulso. ¿Cuándo te está armando la corrección? Aquí lo ven. Aquí recién te está armando toda esta corrección. O sea, si es que yo lo veo desde 4 horas, todo esto es una continuidad de impulso que yo puedo haber operado nuevamente. Lo mismo sería en una temporalidad menor. Todo esto es una continuidad de impulso. ¿Por qué tendría que pensar que el precio debe corregir cuando yo quiero? No va a pasar eso. Entonces, yo solamente debo operar la reacción a un movimiento. Si el movimiento está en un rompimiento o un impulso, pues lo único que voy a seguir es tratar de alinearme a lo que me está marcando el precio. Entonces, si yo me pongo en esa situación, después de esta ruptura, yo puedo seguir operando toda esa continuidad de compras. Y es ahí donde se dan, por ejemplo, ¿cuántos han entrado aquí a querer vender? Muchos. Y es que el mercado va a tratar de sacar. Te va a sacar, te vuelve a crear un movimiento que te toma liquidez. Y es aquí donde entramos. Bueno,
La gran mayoría, ¿no? Entramos en una situación de poder. Y todo ese movimiento, miren, toda esa continuidad de impulso. ¿En algún momento el precio hizo retrocesos? ¿Alguien ve algún retroceso desde este punto? Interesante. No, no hay. Porque el precio no necesita crearte la corrección inmediatamente. Lo que necesita es ir a buscar zonas de interés, zonas de liquidez. ¿Me he dejado entender esa parte, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos que el precio no necesita crearme una corrección de manera inmediata, por ende yo puedo aprovechar un movimiento de continuidad. ¿Ok? Y esto se aplica tanto en temporalidades mayores como en temporalidades pequeñas. Puedo ejecutar tanto en un minuto como lo he podido ejecutar en 15 minutos, como he podido ejecutar un movimiento incluso en 4 horas. ¿Ok? Pero es un movimiento de continuidad. Entonces, esta ha sido, bueno, simplemente para que quede referenciada la entrada del día de ayer, que la compartí en, en el Telegram. Bien, ok, preguntas hasta ahí. Vamos a 15 minutos. ¿No? ¿En qué situación estamos? A nivel 15 minutos, de momento, estamos en este movimiento máximo y en este movimiento mínimo. ¿Hay alguna probabilidad de que el precio me genere algún cambio de dirección? Sí. Mi primer escenario sería que el precio me quiebre la estructura para yo poder recién buscar posiciones de ventas. ¿Okay? O alguien buscaría aquí algo en un minuto. Que no está mal, ojo. Ahora, la idea es por qué buscarían el movimiento en un minuto. Tengo miedo de responder. Nuevamente, no bajen a un minuto si no tienen claridad en 15 minutos. ¿Por qué si 15 minutos está alcista, bajarías a un minuto dentro de una zona de 4 horas a buscar ventas? Primero espera que 15 minutos se alinee con 4 horas. Ok, ¿cómo sabes que estás en un retroceso, Lenny? ¿Por el cambio de carácter? Hay que tener esa claridad. Puedes operar el retroceso de un minuto, pero ten en cuenta que solo tienes una temporalidad alineada, que es un minuto. No hay nada más que te respalda. Ok, solamente para detallar esto. Bien. No, porque este es el último mínimo que me crea el último máximo estructural. Porque acá no hay rompimiento con cuerpo, ¿no? Siempre nos centramos en la estructura con cuerpo. ¿Vale? Ahora, algo también que tenemos que entender es lo siguiente. Ninguna corrección necesariamente lo va a hacer al 50%. Probablemente el precio pueda incluso revertirse antes. Miren esto. Nunca corrigió, se fue. Entonces, nuevamente, tus bloques o los bloques interesantes a ejecutar tienen que estar, uno, que habíamos dicho, por debajo del 50%. Dos, por debajo de la ruptura. Por ende, tu única zona interesante o relevante en M15 es esta.
¿Sí? Este bloque está después de la ruptura y por encima del 50. Ahora, si quieres refinar, bueno, sí puedes refinar. No es aquí. Pero yo me centraría nuevamente en la zona del 50. Sería esto. Uy, ya se dio la noticia, ¿no? Recién. Y tendrían esta zona. Ambas. ¿A cuánto se les movió el corazón ahorita? Por eso no, pero en noticias. Hasta la vida y un poquito más. Bien. A ver, preguntas. Yo opero confirmaciones en un minuto. ¿Es válido? ¿Dónde debo buscar la toma de liquidez? ¿En 15 minutos? En los dos. Si tu entrada sí o sí va a ser en un minuto, necesitas buscar la confirmación en un minuto con la toma de liquidez. Si tu entrada es no es en, a ver, si tu entrada la permites darse en 15 minutos, si en 15 minutos tienes todas las confirmaciones, no necesitas buscar eh, esa manipulación en un minuto. Ejecutas en 15 y ya está. Ah, porque se maneja esta relación, al menos entre temporalidades. Tenemos tres temporalidades: temporalidad mayor, temporalidad mediana y temporalidad pequeña. ¿Ok? Por ende, si yo estoy desde una perspectiva, nunca me debo saltar de la mayor a la pequeña directamente. Entonces yo puedo estar desde una semana o diario, puedo confirmar en H1 o en M15. Estoy en 4H, yo me voy a M15. Me gusta esa relación. 15 puedes irte a M1 o de una hora puedes irte a M5. ¿Quiénes están en temporalidad mayor? Semanal, diario, 4 horas. En temporalidad mediana está 15 minutos, una hora, 30 minutos. En temporalidad pequeña está a partir de 10, 5, un minuto, incluso segundos. ¿Sí? Claro que sí, Andrés. ¿Alguien quiere usar el micro? ¿Hasta ahí, chicos? Uy, esa noticia está... Es el IPC, ¿cierto? Sí, me equivoco. Se va a limpiar el IPC. Pueden levantar la mano para... yo te activo el audio, hermano. Bueno, no te preocupes. Ya te di la solicitud. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Diego, aprovecho y para sacarme una duda que tengo. Ujú. ¿Podés poner tu gráfico en M15? Sí, claro. Bien, nosotros estábamos analizando antes de la noticia, ¿sí? Ujú. Y habías marcado este bloque. Sí. Eh, Mi duda siempre pasa cuando hay una fundamental que a Ujú. mí me mitiga mi bloque y no sé cómo seguir tomando tanto estructura o puntos válidos. No sé si me hago entender. Sí, te entiendo. En- Por ejemplo, Entonces, a ver, solamente para saber si me dejo te entendí. El precio, por ejemplo, actualmente lo que ha hecho es fallar en esta demanda y mitigar ujú, un extremo de un movimiento anterior, ¿vale? A sí, partir de aquí te acaba de crear un nuevo rango fractal o movimiento, ¿vale? Que es este quiebre, está dando con cuerpo y te acaba de manipular liquidez por debajo. De allí ya tienes un inicio de un movimiento en el cual bien, puedes aprovechar para operar toda esta situación alcista. Estamos ya más claros después de la noticia que este movimiento tiene una situación alcista dependiendo cómo cierre también esta vela. ¿Ok? ¿Me deja entender? sí, 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 te dejas Con, entender. con la dirección, obviamente, en las zonas que habíamos visto posteriormente, ¿no? Bien. Ujú. Y Diego, te hago una consulta. En esta zona, eh, vos
buscas entradas en menor temporalidad, ¿verdad? Sí, porque la zona es muy amplia, ¿no? Claro, Pero si es que, a ver, si es que esto me botara 10 pips, yo entraría inmediatamente. No tendría por qué buscar una confirmación. bien. ¿Sí? Bien. Sí, se entendió, Diego. Vale, Era mi duda esa, me la respondí. dale, hermano. Bueno, espero haberte ayudado. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer por audio, chicos? Creo que se ve más claro. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ah, por acá, Juan Camilo. Ok, Hola, buenos días. ¿cómo estás, hermano? Buen día. Muy bien, hermano. ¿Tú qué tal? Todo muy bien. Gracias. Bueno, súper. Listo, te quería hacer una consulta con base. Hagamos de cuenta el rango de 15. Voy a ver si puedo ir dibujando conforme hablo. Ujú, Permíteme un momento. Listo. Yo tengo el rango de 15, ujú. normal, ¿cierto? Y acá tengo el extremo. Yo no sé si estoy cometiendo un error de cuando acá ya rebotó. Uy, creo que se borró. Sí, no estoy viendo lo que Dale, no está. pasa nada. Dale, listo. De cuando llega al extremo y el precio ya se va desarrollando y digamos que yo ya me encuentro acá, me paso un minuto y busco un modelo de toma de liquidez Ah, para continuar hacia el objetivo del alto de 15. Yo no sé si ese sea un error. De hecho, al principio te preguntaba, pues yo entiendo el modelo de toma de liquidez, pero lo que no entiendo es dónde debo buscarlo. ok. Entonces, no sé si estoy cometiendo un error tratando de que esto ya venga así y buscarlo en este punto. Yo no sé si estoy cometiendo el error o si debo buscarlo acá o si en la zona del retroceso también lo puedo buscar acá. Solo una Sí, no pregunta, sé si me hermano. dejo No entender. sé, no sé si es que estás dibujando algo. ¿Soy yo el que no lo veo o los demás sí lo ven, chico? Porque yo no estoy viendo nada. Yo sí Allá. estoy dibujando. Ok. Ok. Uf, ¿Quieres creo que que te dé no la lo ve opción de nadie. si estás en pantalla, si gustas, te doy la opción que compartas? Me encuentro en el teléfono en el momento. Ok, no te preocupes, no te preocupes. A ver si te entendí. Ahora ya lo veo. Ahora ya lo veo. Ahora Uf, puedes ahora dibujar se con hace él. mucho desorden. Sí, sí, sí. Pero puedes Vale, volver a dibujar. entonces, bueno, listo, vale. Aquí creo que ya borré todo. Sí. Bien, perfecto. Ok, fue mi Hola. ahora sí. Hermano, puedes ahora sí compartir. O dibujar, por favor. Perfecto. Perfecto. Entonces, acá acabo de dibujar un rango, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Entonces, mi pregunta es, viene aquí al extremo y yo generalmente opero siempre con confirmación de un minuto, entonces yo no sé si acá debería buscar una toma de liquidez o si el precio ya se encuentra desarrollado en este punto, seguir buscando una toma de liquidez También. para continuar hasta este objetivo. Ujú. ¿Sí? Pero entonces yo no sé si en este punto de la mitad también debo apoyarme sobre alguna zona de 15, porque pues últimamente me ha venido sacando aún con toma de liquidez. Ujú. Entonces no sé si es un error. Es un error. En realidad, tú necesitas que el precio mitigue a una zona de interés y todo lo que se desarrolle después es la continuación de la reacción a la demanda que ya mitigó. Por ende, no Sí, necesitas estar buscando algo adicional. Simplemente busca una continuidad que te arme la toma de liquidez. ¿Me dejo entender? Ah, bien, es solamente sí, buscar esa continuidad. Porque muchas veces pasa que el precio, a ver, puede llegar a la zona de interés, vamos a marcarlo por aquí, te comienza a armar esos movimientos y te genera la confirmación con la toma de liquidez, pero nunca retorna. Se va. sí, ¿Qué tendríamos que hacer ahí? sí. ¿Esperar que llegue? No, no vas a esperar que llegue. Esperas que el precio te vuelva a tomar liquidez y entras en esa continuidad. Ah, perfecto. Pero entonces sí lo puedo hacer aun cuando en este punto no haya una zona de 15. No,
Es que ya te mitigó, esto es 15, ¿no? Ya mitigó el Ok, extremo de 15. bien. Bien, Entonces, bien, ya bien, te perfecto, confirmó sí. dentro de las... Es decir, que en un retroceso yo podría esperar lo mismo. Sí, también. De la misma manera. Bien, bien. Vale. Vale, perfecto, esa era la pregunta. Muchas Bueno, gracias. placer. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Puedes explicar breve la región internet? Ok, me pusiste, Herbert. A ver, digo, ¿qué esperarías después de una noticia como esta? Que me dé claridad. Mira, el que vendía y el que compraba moría en el intento, ¿no? Yo realmente, por ejemplo, ahorita el precio tiene todo el potencial para seguir comprando. Ahora, si uno se quiere comer todo este escenario que es muy amplio, son 37 pips, está en todo su derecho de entrar. Por ahí que puedes entrar en un extremo, ¿no? O sea, 15 pips. Yo, la verdad, esperaría que el precio me haga continuidad, me arme algo interesante, sigo comprando, al menos hasta estas zonas caras. Ok. Pero ya te formó, ¿no? Ya te formó esa continuidad alcista dentro de todo. ¿Ok? Por ahí, Herbert, me hiciste una pregunta. No la logré leer porque no sé por qué se está borrando el chat. A ver, ¿podrías explicar algo breve de la reacción del órdolo de H4 que tiene que ser mitigado por arriba del 50 y la ruptura? ¿Este movimiento? ¿Este? Es que tú tienes una zona de negociación. Vamos a ver. Un fractal en realidad es una negociación. Donde toda negociación tiene una zona cara y una zona barata. ¿Sí? Por ende, si tú marcas tu quiebre, se entiende que la zona que te creó esta ruptura, tanto el decisional como el de creación, ha tenido que partir anterior a la ruptura. Si es que yo tomo un movimiento como este, está dentro de la negociación, pero está antes de que se decida este movimiento de impulso. Porque si no, a ver, si lo veo así, yo entiendo que este movimiento hasta entonces era esto. Y esto no es un fractal. ¿Qué es lo que hizo que realmente esto se genere como una nueva negociación? Esta ruptura. Sí, podría ser, para ser más conservador, Javier, esperar que termine 15 minutos, ¿no? Y a partir de 15 minutos ya tomar decisión. Sí. Para entrar en una continuidad, previamente tiene que haber rebotado en una zona fuerte, ¿cierto? Idealmente sí, Juan Camilo. Aunque también hay que entender que el precio no necesariamente necesita obligatoriamente mitigar una zona de interés, pero sí puede tomarte liquidez y generar el movimiento. ¿Qué quiero decir? Inducir, manipular, confirmar. Ok. ¿Alguna pregunta adicional a seguir? Estamos claros. Ah, Cristian. Cuando gustes, hermano. Hola Diego, ¿me oyes? Claro que sí. Fuerte ¿Qué y tal? claro. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, hermano. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, te quería preguntar en el caso del AUSI, ¿no? Que él rompe la zona, en este caso de H4, ¿ok? Y el próximo rango de H4 que tenemos en AUSI ya vendría siendo, hay como un par de dojis ahí que no está muy claro. Entonces, no sé si más bien habría que esperar a llegar a ese diario alto que está más arriba, o esas dojis se pueden considerar como posible punto de reacción. Eso es todo. Gracias.
Sí, son zonas interesantes con imbalance, con reacción y que provienen de incluso una posible zona previa antes de liquidar este movimiento, ¿no? Estaría bueno Ok, revisar qué se puede hacer ahí. Obviamente igual necesitas confirmar aquí en este caso. claro, claro. Este extremo sí está más interesante. Sí, que eso Ah, ya sería el alto diario. Sí, lo único que me frenaría por ahí es esta pequeña formación de liquidez, pero igual, o sea, este precio tranquilamente puede reaccionar de aquí. Y ya, Ok, bueno, gracias. ¿sí? De nada, hermano. Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Ha quedado claro con todo lo que he podido compartirles hoy, chicos? ¿Les ha gustado? ¿Vamos bien? Los he extrañado. A mí me gusta hacer estas sesiones con ustedes también. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces, bueno, espero que les haya servido mucho esta información. Nada, nos seguimos viendo en la semana. Vamos a hacer una posible sesión adicional. Eh, ya les confirmaré si es en la mañana o en este caso ya sería en la noche. Bueno, en realidad pues espero que estén teniendo un excelente martes, que estén teniendo una muy buena semana y ya nos estamos viendo el día jueves, lo más probable, ¿vale? Chicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y nos estamos viendo en una próxima sesión. Cuídense mucho. Chau, chau.